Buenas noches. El día de hoy vengo a hablarles sobre Níger, el baricentro de conflictos, presentado por Oscar Andrés Ruiz Garzón, estudiante de sexto semestre. Panorama geopolítico de los conflictos 2017. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Nos preguntamos, ¿qué es una coyuntura? Una coyuntura es el lapso de tiempo en un proceso histórico de una sociedad. En ese tiempo se articulan una serie de acontecimientos que le dan sentido a una situación y que pueden indicarnos un cambio o transformación de la realidad. En este lapso se puede definir arbitrariamente y suele ubicar en el presente o en un pasado cercano. Níger, en especialmente importante debido a su posición estratégica. Es ubicada en el cruce de Sahel, África Central y oeste de África. En el corazón de la franja de Sahel sahariana, además tiene una serie de ventajas que lo convierten en un aliado indispensable en la lucha del terrorismo, ya que muchos grupos yihadistas presentes en esta región de África operan a través de su territorio. Antecedentes del conflicto. Es colonizado por Francia a finales del siglo XIX. Níger se proclama su independencia de la metrópoli en 1960. Desde ese entonces, el país ha venido viviendo 4 golpes de estado, el último en el 2010 y varias tentativas, en la última en diciembre del 2015, que seguían sequías y las subsiguientes de crisis alimentarias. Tras ser proclamada el 3 de agosto de 1960 la independencia de Níger, Hamani Diori, que es elegido como el primer presidente que establece una dictadura de partido único y gobierna hasta el año 1974, que fue derrocado por el primer golpe de estado dirigido por el jefe de Estado Mayor del Ejército, el teniente coronel Seyni Kouchner, y Diori es encarcelado por el nuevo gobierno de 1974 a 1980. Dictadura militar, Segunda República 1974-1992. La dictadura militar sigue encabezada por Seyni Kouchner hasta su muerte en el año 1987. Luego por Ali Sebiu, jefe de Estado Mayor a comienzos de los años 90. El gobierno de la Segunda República redacta una nueva constitución que elimina totalmente el sistema partido único de la Constitución de 1989 y la nueva Constitución fue adoptada por el referéndum el 26 de diciembre de 1992. Tercera República, 1993-1996. En el año 1993, exactamente el 27 de marzo, Mahamat Ousmane, de la Convención Socialdemócrata, se convierte en el presidente de las primeras elecciones presidenciales multipartidistas del país. Mientras que por otros lados, una rebelión Tuareg que había comenzado en la parte norte del país en la década de 1990 cobró fuerzas hasta que lograron firmar un acuerdo del alto al fuego en el año 1995. Con su presidente se caracterizó las turbulencias políticas, con 4 cambios de gobiernos y unas elecciones legislativas adelantadas en el año 1995. Cuarta República, 1996-1999. El 27 de enero de 1996, Ousmane fue destituido durante el golpe militar dirigido por el coronel Ibrahim Bareg Massinezara, jefe del ejército, que se proclamó jefe del Consejo Salvación Nacional, suspendiendo la Constitución y prohibiendo los partidos políticos. Tras la suspensión de la ayuda financiera de los Estados Unidos y Francia, Massinezara organiza nuevas elecciones, quien gana bajo circunstancias más que cuestionables, incluyendo el arresto domiciliario de los candidatos de oposición. La administración de Massinezara no fue bien recibida y en abril de 1999 fue tiroteado en el aeropuerto de Niamey, al parecer por una guardia presidencial. Quinta República, crisis constitucional, 1999-2009. A principios del siglo XXI, aumentaron las peticiones de la aprobación de la ley islámica, Sharia, lo cual dio origen a diversos conflictos entre actividades islámicos y nigerianos, que no estaban a favor del estricto código religioso. El 24 de julio del 2004 se celebraron las primeras elecciones municipales en la historia de Níger para elegir a representantes locales que hasta este entonces habían sido designados por el gobierno. Factores de inestabilidad: Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerzas Paramilitares, Gendarmería.
Desde el final del primer conflicto Tauragén en 1995 cuentan con un gran número de antiguos guerrilleros tauragets que fueron incorporados a las Fuerzas Armadas conforme a las condiciones de desmovilización de las fuerzas fijadas en el acuerdo de paz. Tienen una entidad de unos 14.200 efectivos, siendo su composición fuerzas terrestres 6.000 efectivos. Están diseñados para llevar a cabo operaciones móviles a lo largo alcance dentro de su vasto territorio y por ello carecen de medios pesados, carros de combate y vehículos de combate de infantería. La Fuerza Aérea de Níger es una organización pequeña, inicialmente dedicada al transporte, que ha comenzado a expandirse en sus funciones y su inventario, resumiendo el rol del reconocimiento aéreo, adquiriendo capacidades de combate por primera vez en el año 2013 para controlar su vasto territorio escasamente poblado y sus porosas fronteras. Los aviones de vigilancia son esenciales, hecho que adquirió un Beas Sharky King Air 350 adaptado en las misiones ISR en el año 2014. Fuerzas paramilitares responsables del mantenimiento del orden en zonas rurales, carreteras. También apoyan al ejército en sus misiones. Están organizadas de sacatamentos que despliegan en cada uno de los 7 departamentos. Guardia Republicana, 2.500 efectivos. Su tarea es complementar al ejército regular en sus misiones de seguridad interior. Níger comparte frontera con 7 países: Libia, Argelia, Mali, Burkina Faso, Benín, Nigeria y Chad. Y a pesar de todo estas fronteras, no tienen problemas importantes con ninguno de ellos. Los escasos conflictos fronterizos se han resuelto mediante un arbitraje internacional y el más reciente es en mayo del 2015. En 1960, cuando Níger y Benín obtuvieron la independencia de Francia, la frontera fue impugnada siendo escenario de enfrentamientos esporádicos desde actores externos. La Unión Europea es la principal socio comercial de Níger. Además, desde el año 2012 tiene desplegada una misión EUCAP Sahel Níger para asesorar las autoridades nigerianas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en el que despliegan más de 120 consejeros. Francia, a petición de Níger, París decide apoyar con DLA, Destacamento de Enlace y Asistencia Operacional, entre 50 y 80 hombres de operaciones especiales con capacidad de dirigir a los aviones en misiones de ataques aire y tierra. Estados Unidos considera a Níger como un aliado estratégico en el plano militar dentro de su programa de lucha contra el terrorismo en el Sahel, en funcionamiento desde el 2005. También apoya las propuestas de Asifericún y de aumentar y aprovechar capacidades de formar una Gendarmería de Seguridad y Fronteras en compañía antiterrorista. Alemania se está involucrando cada vez más en África y más concretamente en Sahel, donde ha aumentado su participación en las misiones tanto de la ONU como la Unión Europea. En el año 2016, Níger y Alemania concluyeron negociaciones para establecer una base alemana de apoyo médico y operaciones y una base militar de transporte aéreo en apoyo de misión militar. Sabemos que es difícil hablar de la historia de Níger, ya que fue un país fundamentalmente artificial, producto de la colonización europea. Distintos grupos étnicos y culturales fueron antigüeados en un país que nunca existió previamente, pero teniendo en cuenta esto, es posible intentar dar un recorrido histórico y hay vestigios de la presencia humana modernos que hacen pensar que habitaban esta zona más de 60.000 años. Ya en la antigüedad, se cree que se pudo haber alguna ruta de comercio en el mundo mediterráneo y en la época del Imperio Romano, pero todavía no está confirmado con la expansión del Islam en la actual Níger. Es integrado al mundo musulmán, pero ya desde esa época ocuparán un lugar periférico respecto al mundo islámico, sino también en relaciones a los distintos imperios africanos que surgían en el área de gran parte de la actual Níger. Perteneció al imperio de Shuaigi, el sur distintos estados Hausa, y también existieron durante siglos de este grupo etno-lingüístico. Es el más importante del país y es el más de la historia que tiene en relación a la construcción de los estados del norte
que fue desde hace siglos territorios de Tuareg en grupos de origen bereber, y estos eran nómadas de modos de vida que intentaban mantener hasta el día de hoy.